le voy a pedir el favor a Nayeli, por favor, léenos la primera parte, los grados, vamos a partir de ello, ¿verdad? Para conocer el sistema educativo en Nicaragua, vamos a conocer los grados de la educación, vamos a saber por qué, eh, vamos a saber por qué nosotros tenemos estos grados aquí en Nicaragua, la educación preescolar, primaria, etcétera, y cuáles son sus objetivos. ¿Le aparece a todos mi cámara? Perdón, mi pantalla. ¿Le aparece? Ok. Sí, sí. Sí, Bien, entonces Nayeli, por favor, léenos la primera parte donde dice la educación preescolar. La educación preescolar es el primer nivel del sistema educativo, destinado a la atención pedagógica a los niños y a las niñas, a partir de su nacimiento hasta su ingreso al primer año del primer ciclo de la educación primaria. Bien, nosotros tenemos como punto de arranque la educación preescolar en Nicaragua. Tal vez ustedes dirán, pero profesor, aquí en Nicaragua también existen los kinder, las guarderías, los centros de desarrollo integral, que son los CDI, pero esto no constituye parte del sistema educativo en Nicaragua por el hecho de que no son centros directamente de formación, sino que son más que todo, como el nombre lo dice, son guarderías, es decir, que el niño permanece ahí mientras los padres, los responsables, trabajan, qué sé yo, y finalizando la jornada laboral, pasan retirando al niño. Pero por eso es que no constituye parte de la educación formal, ¿verdad? Porque en sí no hay sí, los niños aprenden, juegan, hacen muchas cosas, pero no constituye parte de la educación por el hecho de que todavía no se asume la responsabilidad como tal, por lo que son niños demasiado pequeños, ¿verdad? Y ustedes saben pues que las edades tienen mucho que ver. Ustedes al inicio de año, nosotros hablamos del tema de la identidad personal y en uno de los tipos de identidad hablamos de la identidad que tenía que ver con la edad. Y ya sabemos que no es lo mismo un niño de 4 años a un adolescente de 16 años. Por lo tanto, lo mismo sucede con, con los niños. Entonces, la educación preescolar dice que es el primer nivel del sistema educativo destinado a la atención pedagógica de los niños y las niñas. ¿Qué cosa es la atención pedagógica? Es decir, el método de cómo el niño va a iniciar su proceso de aprendizaje. O sea, la, la educación primaria se centra en eso, en darle al niño su base. Cuando ustedes, bueno, ustedes más de alguna vez han visto en video, en vida real, no sé, la forma de cómo construyen una casa. Y nadie, ningún constructor construye primero el techo, después las vigas y hasta después el piso. Primero al revés. Primero construye la base, el piso, después las vigas. En las vigas sostiene la pared y después el techo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les menciono esto? Por el hecho de que lo mismo sucede en la educación. Cuando nosotros nos iniciamos el proceso educativo en la escuela, iniciamos con este arranque, el preescolar. Y el preescolar pareciera más fundamental de lo que uno se imagina. Uno dice, pero es que el preescolar es fácil, el preescolar uno no hace nada, solo dibuja, pega gritos y todo el rollo. Pero vamos a ver algunos objetivos que tiene la educación preescolar para que miremos que esto va más allá de lo que nosotros creemos. A ver, Nazaret Arauz, vos podés activar tu micrófono y leer el primer objetivo. Que el niño desarrolle un sentido positivo de sí mismo, conozca y respete su cuerpo y que sea capaz de expresar sus sentimientos, lograr poco a poco su autonomía y aprender también a valorar y hacer uso de sus nuevas habilidades y de los conocimientos que su entorno le proporciona. ¿Qué entendiste, Nazaret, de eso que leíste? Que vamos aprendiendo poco a poco a lograr, o sea, ¿cómo le puedo decir? A no ser penoso y, o sea, no sé. Bien,
Es importante que nosotros cuando vayamos leyendo, y no solo para Nazaret, ¿verdad? Para todos los que van leyendo, porque por eso les compartimos la pantalla, vayamos tratando de ir desmenuzando y tratando de comprender. Y uno de los primeros objetivos de la educación preescolar es que el niño aprenda a tener un sentido positivo de sí mismo. Es decir, que aprenda a conocerse, que aprenda a respetarse hacia él mismo, que vaya teniendo un arranque en lo que es la autoestima. Ustedes estudiaron en la autoestima y en eso tiene mucho que ver el conocerse a sí mismo, el respetarse a sí mismo. Por eso es que el niño va tratando de enfocarse en estos primeros principios. A ver, Yader Morales, por favor, léenos el segundo objetivo y después me explicas qué entendiste, ¿verdad? Que el niño logre el dominio de su lenguaje oral para que sea capaz de iniciarse en el proceso de lectoescritura de forma exitosa. ¿Qué entendiste, Yader? ¿O no entendiste Eh, nada? que los niños vayan aprendiendo a expresarse y también a hablar para, para su proceso, pues, y su desarrollo. Sí, otro de los objetivos es que el niño vaya teniendo los primeros indicios de aprender a leer y escribir. Obviamente, un niño de segundo nivel, tercer nivel, no va a escribir como escriben ustedes, o no va a escribir como escribe un universitario, pero es el arranque. Por eso al niño se le van enseñando palabras, se le van enseñando palabras tanto dichas como escritas. Se le va enseñando a tratar de leer. Por eso es que las lecturas en los niños de primaria, eh, en los primeros grados de primaria y en preescolar son cuentecitos cortos. De hecho, en preescolar todavía son cuentos más cortos. No sé si cuando ustedes estuvieron en preescolar, no sé, tal vez se acuerda alguno y se van a dar cuenta que tal vez los cuentos son de aquellos que eran quizás 5 páginas, pero en cada página traía un gran dibujote y las letras eran enormes y pues el texto era muy poquito. Y esto era por eso, ¿verdad? Porque no, porque por el hecho de que están aprendiendo a tener un arranque en lo que es el proceso de iniciación de la lectura, de hablar. Por eso es que un niño de tercer nivel le cuesta hablar. ¿Por qué? Porque está aprendiendo, ¿verdad? O sea, si a un niño de tercer nivel le cuesta hablar, nadie se asusta porque sabemos que está aprendiendo. Pero si a Yader le costara hablar ya en octavo grado, ya sería preocupante, ¿verdad? Y habría que ver por qué le cuesta. Entonces, y más ustedes que son expertos para pasar hablando toda la hora de clase, ya es menos de que uno se asuste. A ver, entonces, a ver, dice aquí que Cristo quiere leer. Lee entonces el tercer objetivo y me lo explicas. Que logre socializar con todo tipo de personas similares o distintas a él, y que en esta actividad aprenda actitudes de respeto y tolerancia. ¿Qué entendiste, Cristo? Que los niños aprendan a conocer a más personas de su raza o de otro tipo que sean diferentes a él y que aprenda a respetarlo. Sí, de hecho, eso en pocas palabras es eso, ¿verdad? Por eso es que el niño en preescolar, su entorno es con un niño más semejante. Y si ustedes se fijan, esta característica la van teniendo todos los grados. En su sección, ustedes tienen un rango de edad más o menos que ya saben entre qué edades andan. Los muchachos de quinto año también, los de cuarto año igual. Entonces, ¿por qué es necesario esto? Porque así el niño, como dice el objetivo, aprende a socializar, o sea, aprende a tener una vida social, es decir, amigos, aprende a platicar, aprende a tener compañerismo y estos valores que nos van ayudando en torno al lugar donde vivimos. A ver, Hilary, por favor, léenos el siguiente objetivo. Que logre comprender, aceptar y apropiarse de los valores y principios de la vida en comunidad,
para que pueda asumir siempre actitudes de respeto, responsabilidad, justicia y tolerancia hacia todos sus compañeros y las personas que conocerá a lo largo de su vida. ¿Qué entendiste, Hilary? Que aprenda a desarrollar un sentido de responsabilidad y la madurez que un niño pueda obtener a esa edad Sí. y que le va a servir a lo largo de su vida. Así es, nosotros recordemos lo que le estoy diciendo, ¿verdad? En el preescolar se da un inicio a la práctica de los valores. Ahora bien, esto de aceptar y apropiarse, ¿qué significa? Que voy a tomar estos valores como parte de mi vida, es decir, que no los voy a hacer y a veces el ser humano se deja llevar mal por eso, porque lo hacemos como que si fuera una regla obligada. Y no debemos de practicar los valores como que fuese una regla obligada, sino como parte de un hábito de vida. Por ejemplo, un hábito de vida es que todos nosotros siempre decimos buenos días al despertarnos. O sea, no creo que ustedes sean mal educados que se levanten sin decir buenos días a quienes viven con ustedes. Lo primero que hacemos es decir buenos días. Y el buenos días no es una obligación que te imponen para reprimir tu pensamiento, no, es un valor de educación y de convivencia familiar. Entonces, esto yo lo hago, yo digo buenos días, no porque me están obligando, sino porque tengo un sentido educativo, un sentido de formación que me impulsa a mí a ser educado con quienes viven conmigo. Diferente fuese que yo viviese solo. Obviamente no tendría a quien decirle buenos días. Ya sería yo loco si le digo buenos días a la pared. Pero debemos de aprender a apropiar los valores, a aceptarlos y tomarlos como que fuesen míos. ¿Y qué valores estamos hablando y principios de la vida en comunidad? Los que ustedes mismos practican día a día en el colegio. Obviamente ahorita no, pero tales como el respeto, la educación, el compañerismo, todos estos valores que ustedes van practicando día a día son los que uno debe tomarlos como propio para no sentir que es una obligación, sino como que es parte de un hábito de vida. A ver, el último objetivo de la educación preescolar, quiero que lo lea, a ver, Brady West, por favor léelo, está ahí. Que su paso por el preescolar le brinde las herramientas para formular sus propias expectativas para la vida que desea en su futuro. ¿Qué entendiste? Que mientras él va pasando por grado, él va a ir brindando informaciones para su mente para poder cumplir su meta o su futuro que él tiene. Sí, como ven, estos son 5 objetivos, muchachos. Los 5 objetivos son un resumen. Claramente hay muchísimos más objetivos, pero tampoco los voy a sobrecargar. Y si ustedes se fijan, el último objetivo encierra todo. O sea, brindarle al niño herramientas para formular su propia expectativa para la vida que desee en su futuro. Entonces, es decir, que el niño en preescolar aprende a tener no un objetivo de vida, pero aprende a ver que la vida es muy importante y que uno tiene que hacer un camino en ella. Por eso es que la educación en preescolar es más importante de lo que uno piensa. Entonces, esto es importante, muchachos, que nosotros lo tengamos en cuenta. En la próxima clase vamos a ir viendo la de primaria, la de secundaria y también de los otros grados que nosotros vamos experimentando